Bueno, la deuda externa surge por un conflicto que se generaría con motivo del exceso de petrodólares en el mundo. Martínez Dios, cuando declara en la investigación judicial de la deuda, señala que cuando él asumió el Ministerio de Economía, el mundo estaba al borde de un verdadero crack que amenazaba con desestabilizar al sistema financiero internacional. Entonces el Fondo Monetario, el Banco Mundial y los distintos organismos internacionales encontraron como solución destinar esta enorme masa de dólares a países que pudieran absorberlos como créditos. La Argentina fue uno de los países elegidos. Es decir, que la deuda externa se fabrica, dicho en forma así concreta, no para resolver los problemas de la Argentina, sino para resolver los problemas de la banca mundial. En realidad yo no recibí la causa, sino que la causa me recibió a mí. Porque yo llego de juez a este juzgado cuando ya la causa tenía más de 10 años de trámite. Bueno, él fue denunciando toda, digamos, el carácter fraudulento e ilícito de la deuda que se fue gestando a partir de marzo de 1976 y bueno, especialmente se, digamos, señalaba el carácter fraudulento de las deudas de las empresas públicas. Bueno, la calificación de ilícito está determinado por los peritos judiciales que investigaron el endeudamiento externo, que son los que dictaminaron la ilicitud del proceso de endeudamiento. Por otra parte, los peritos han determinado también que no se conoce el destino de los fondos y que las empresas, como el caso de YPF, que absorbieron una gran cantidad de deuda externa, jamás recibieron un solo dólar de la deuda que contrajeron. Se aplicó el régimen del seguro de cambio, que es la forma por la cual se realiza esta estatización. ¿En qué consiste el seguro de cambio? Que las empresas declaraban una determinada deuda externa y obtenían un seguro que consistía en que al momento del pago de la deuda, el Estado le garantizaba la misma tasa de cambio que existía al momento de contraerla. Vale decir, un ejemplo concreto, si una deuda se contrajo a 10 pesos por dólar, a los 3 años el dólar estaba a 100 pesos. El supuesto deudor pagaba 10 pesos. La diferencia del primer valor al segundo lo pagaba el Estado. Es decir, de esta forma se transfirió la deuda privada al Estado. Ahora, una de las cosas realmente criminales desde el punto de vista penal es que, como la mayoría de la deuda privada estaba constituida por autopréstamos, es decir, el Estado se hizo cargo hasta de una deuda que las empresas no tenían. El Estado sustituía la deuda de las empresas privadas. Gran parte de la deuda de estas empresas privadas no eran tales. Se trataban de autopréstamos, es decir, fondos que las empresas tenían en el exterior y lo traían al país bajo la forma de préstamos. El Estado asumió la obligación de pago de esos supuestos préstamos. Estos autopréstamos fueron determinados por una investigación que se realizó también en el Banco Central. Que de alguna forma la denuncia, digamos, la deuda privada que se había transformado en seguro de cambio, esa deuda, la denuncia en principio ilícita, porque se habrían otorgado seguros de cambio a empresas que no les correspondía, a través de maniobras como autopréstamo, el no ingreso de divisas, digamos, confusión entre deudor y acreedor,
digamos, nombra a las empresas, y a su vez sobre la existencia de títulos llamados, entre comillas, mellizos, dentro del contexto de la negociación del Plan Brady por parte del doctor Marx, cuando estaba de ministro de Economía el doctor Cavallo. Las empresas que se han beneficiado y los montos son los siguientes. Y otros más. ¿Cuánto se debe, a quién se debe y por qué se debe? Pues es una pregunta de difícil respuesta hoy, porque realmente no se conoce el monto de la deuda. Y no se conoce porque, según declara el Ministerio de Economía en la investigación judicial, no existen registros contables de la deuda. Manifestado por el mismo presidente del Banco Central de la República Argentina, en su momento el doctor González del Solar. La inexistencia de registros contables en el Banco Central sobre el endeudamiento. Por otra parte, en la última etapa de la gestión del que fuera ministro de Economía, Domingo Cavallo, se transfirió, violando la ley del Banco Central, todo lo relativo a la deuda externa al Ministerio de Economía. Pero el Ministerio de Economía, a su vez, transfirió a 7 bancos acreedores, liderados por el Citibank, la administración de la deuda externa. Es decir, estos bancos son los que determinan cuánto se debe, a quién se debe, y no por qué se debe, porque esto está fraguado. Ninguno de los implicados fue procesado. Todos los responsables y secuaces del endeudamiento ilegítimo quedaron libres. Ese fue el resultado de 18 años de investigación. Luego de la gran crisis social del 2001, Argentina declaró el default sobre su deuda pública. En el 2005 y luego en el 2010, esta deuda se reestructuró. Lo que definió esta reestructuración fue el principio de crecer para poder pagar. Y se llegó a redefinir el 93% de la deuda basándose en el crecimiento futuro del país. Si bien Argentina creció y los bonistas cobraron lo acordado, hay un 7% que voluntariamente decidió no entrar en este canje. Dentro de este 7% están los llamados fondos buitres, poseedores del 0,45% de la deuda en default. Ellos invirtieron $40 millones en bonos argentinos. Hoy pretenden cobrar 1.300 millones. En estos años, con ayuda de sus aliados políticos, han intentado embargar bienes argentinos en el exterior, como embajadas, cuentas bancarias, incluso el buque escuela Ara Libertad y hasta bienes del espacio exterior, ya que ellos dicen que Argentina no quiere pagar. ¿Qué son los fondos buitre? Han sido definidos como usureros, evasores, luchadores contra la corrupción y hasta bonistas de buena voluntad. Por definición, un fondo buitre es un fondo de inversión que recibe dinero de diversos bonistas
y que luego invierte en la deuda pública de alguna entidad que se considera débil o cercana a la quiebra. Luego, hacen uso de su maquinaria para reclamar pagos exorbitantes. Tomaron protagonismo en Latinoamérica luego de la crisis de deuda de los 80. En 1996, en Perú, el fondo Elliott del multimillonario Paul Singer obtuvo una ganancia de 490% de su inversión inicial. En Brasil, IM del multimillonario Ken Dart sacó una ganancia del 260% de su inversión inicial. También han sobrevolado otras economías de la región, como Ecuador, Nicaragua y Panamá. En la actualidad, la crisis de deuda azota a los países desarrollados, que están experimentando niveles de desempleo y pobreza insólitos. En Europa, la crisis de deuda se profundiza cada vez más. O sea, el futuro de un pueblo está en los jóvenes y en los viejos. Los jóvenes porque van a llevar la fuerza adelante, ¿no es cierto? Son los que llevan la patria adelante, un pueblo adelante. Y los viejos son los que le dan la memoria de ese pueblo, la sabiduría, para que ellos sigan adelante llevando eso, ¿no es cierto? Hoy día estamos viviendo por este sistema injusto internacional donde el dios dinero está en el centro. Estamos viviendo una cultura del descarte, donde se descarta a los viejos y se descarta a los jóvenes. En algunos países de Europa, no voy a mencionarlos, pero sabemos, vemos la estadística, hay hoy día 40 en uno y pienso en otro 46% de desocupación joven. Toda una generación de jóvenes que no tienen trabajo y pierden ese sentido de la dignidad que da el trabajo, ¿no es cierto? Yo lo que le diría a los jóvenes, que se preocupen de cuidarse unos con otros y que sean conscientes de esto y que no permitan que los descarten, que esta cultura del descarte no siga adelante y se logre una cultura de la inclusión y que sean conscientes que junto con los ancianos, con los viejos, son el futuro de un pueblo. Un pueblo que no cuida a sus jóvenes y a sus ancianos no tiene futuro. Eso es lo que a mí se me ocurre decir. No sé cómo lo veo. Y el sueño de la patria grande, de San Martín, Bolívar, bueno, todo aquello hay que recuperar. Está buenísimo. El destino que tenemos por delante. Muchas gracias. Senador Solanas, tiene la palabra. Pero hay una que le toca directamente a este Parlamento, que es la causa de la deuda. Por la Constitución Nacional, los asuntos de deuda los trata el Congreso, pero se ha hecho una norma en estos 40 años en puentear el Congreso. Como consecuencia de esto, desde la dictadura a la fecha, salió del trabajo argentino 394.000 millones de dólares de pago de servicios, intereses, etcétera, de la deuda. Una verdadera monstruosidad. Estoy hablando de casi 400.000 millones de dólares. La señora presidenta hace poco tiempo confesaba que durante el gobierno, durante la gestión Kirchner, habían salido 175.000 o 174.000 millones de dólares. Acá ha habido todo tipo de operaciones marginando al Congreso. Recordemos que Ley Cerrojo 2005, 2009 apertura de la Ley Cerrojo y se volvió a renegociar canje de deuda. 2010, y usted lo sabe, presidente, porque estuvo al frente de esa gestión, nuevo canje de deuda con la peculiaridad
que a ningún legislador le contestaron, ni el Ministerio de Economía, ni nadie, de quién eran los bonos que iban a canjear, de dónde provenían esos bonos, quiénes eran sus tenedores, cuántos los habían pagado. Alegremente, si mal no recuerdo, ese canje fue un poquito mayor de los 10.000 millones de dólares. Es muchísimo dinero. Por semejante suma, la Argentina podría haber reconstruido con ese solo canje todo su sistema ferroviario y su flota marítima y fluvial. ¿En qué terminará toda esta batalla legal y política? Nadie lo sabe. Si va a triunfar el trabajo o la especulación, la dignidad o la opresión, la justicia o la argumentación, nadie puede asegurarlo, pero es el desafío adoptado por nuestros grandes hombres y mujeres. El aporte argentino a la práctica económica es simple. El crecimiento de la nación es condición necesaria para cumplir cualquier compromiso externo. Los buitres son una pequeña minoría que luchan por mantener sus ganancias extraordinarias por encima del bienestar social. Con los argentinos aún no lo han logrado. Aún así, no están derrotados y continúan sobrevolando las economías cada vez más devastadas. Sin embargo, recordemos que los buitres solo vuelan cuando tienen el viento a favor.